Vamos a ver cómo se programa el lenguaje ensamblador de MIPS un bucle de tipo do-while. La estructura de un bucle do-while es muy sencilla. Entramos en él directamente por el cuerpo del bucle y lo ejecutamos para después evaluar la condición que, si resulta ser cierta, nos hará retroceder hacia el comienzo del cuerpo del bucle para ejecutarlo de nuevo. Si en un momento dado la condición se hace falsa, entonces continuaremos la ejecución por las sentencias posteriores al bucle. Este pequeño ejemplo en lenguaje C calcula la suma de los números enteros del 1 al 9. Para ello, antes de entrar en el cuerpo del bucle do-while, inicia dos variables, z igual a 1, que vamos a utilizar como índice del bucle para ver si debemos continuar las iteraciones o terminarlas, y a igual a 0. A va a contener la suma acumulada de los números enteros del 1 al 9. A continuación, entramos directamente en el cuerpo del bucle y hacemos las dos operaciones que se necesitan, que es acumular sobre A la suma de A más Z para que al final de las iteraciones A tenga la suma de todos estos valores del 1 a 9 y después incrementamos Z en 1 para a continuación evaluar la condición para ver si tenemos que continuar dentro del bucle. Si Z es distinto de 10, saltaremos hacia atrás y ejecutaremos de nuevo el cuerpo del mismo. Y si Z resulta igual a 10, entonces terminaremos las iteraciones. Podemos traducir este código al lenguaje ensamblador de MIPS del siguiente modo. Lo primero es traducir las dos sentencias que están fuera del bucle, que son sendas asignaciones a variables. Esto en el ensamblador hay que hacerlo mediante almacenamientos. El primero, poner un 0 en A, podemos realizar simplemente con una operación SW que lo que haga sea almacenar el contenido del registro 0 sobre la variable A, dado que el registro 0 siempre tiene todos sus bits a 0. En el caso de poner un 1 en la variable z, esto tenemos que hacerlo cargando previamente el 1 en un registro, por ejemplo S1 con la operación LI, y después con un SW de S1 sobre z tenemos ya el 1 copiado en la variable de memoria. A continuación entramos en el cuerpo del bucle y lo primero que haremos será traducir la primera sentencia de asignación. Vemos A igual a más z. Para ello tenemos que cargar las variables A y Z en sendos registros, por ejemplo S0 y S1, para después sumarlas mediante una operación add y almacenar el resultado mediante un SW sobre la propia variable A. A continuación, para traducir la siguiente sentencia que incrementa z en 1, pues cargamos z en el registro, por ejemplo S1, le sumamos la constante 1 y después realizamos el almacenamiento. A continuación, lo que tenemos que hacer es implementar la evaluación de la condición. Para ello, como tenemos que comparar la variable z con el valor 10, para ver si son iguales o distintos, cargamos z en el registro S1 y para compararlo con 10 tenemos que meter el 10 previamente en otro registro, por ejemplo T0, vamos a utilizar un registro temporal, y evaluamos si son iguales los contenidos de ambos registros S1 y T0 con BNE. Si S1 tiene un contenido distinto al de T0, tendremos que saltar hacia atrás para repetir el cuerpo del bucle, y si son iguales entonces continuaremos con operaciones sentencias posteriores. Para ello obviamente tenemos que haber puesto la etiqueta do justo al comienzo del bucle, porque si no será imposible saltar al principio para volver a iterar. Es preciso observar que la traducción del código C al lenguaje ensamblador se ha realizado sentencia a sentencia, es decir, no hemos tenido en cuenta la información generada en una sentencia para traducir la sentencia siguiente, de forma que hemos considerado que todas ellas son independientes entre sí y esto provoca que haya muchas operaciones de carga y almacenamiento desde y hacia registros y memoria. Entonces este código resulta
ciertamente ineficiente. Por tanto, vamos a modificar esta traducción optimizándola para que se ejecute más rápido, y para ello vamos a aplicar una optimización fundamental en los compiladores, que es la asignación de registros a variables. Los registros y las variables son ítems independientes. Los registros residen en el procesador, en la OCP, mientras que las variables residen en memoria. Sabemos que por las características del repertorio de instrucciones de MIPS, cada vez que queremos operar con variables tenemos que cargarlas previamente en registros, pero al final tenemos que almacenar el contenido de los registros resultantes en las variables de memoria cuando han sido modificados para sincronizar los valores de registros y variables para que las variables en memoria tengan los valores finales que les correspondan. Entonces vamos a hacer esto, pero evitando muchas de las cargas y almacenamientos que estamos realizando. Para ello vamos a hacer corresponder ciertos registros con las variables en memoria que estamos utilizando. Estamos utilizando la variable A y la variable Z. Entonces lo que vamos a hacer es mantener copia de A en el registro S0 y copia de Z en el registro S1. De esta forma, en vez de haber tanto trasiego, tantas cargas de A sobre registro, tantos almacenamientos de registro sobre A, tantas cargas de Z sobre registro, tantos almacenamientos de registro sobre Z, vamos a utilizar los registros S0 y S1 como si fueran las variables A y Z, y al final, eso sí, tenemos que igualar, tenemos que copiar los contenidos finales de los registros sobre las variables A y Z para que éstas queden con su valor adecuado. Entonces, lo primero son las operaciones de asignación iniciales. Vamos una por una y entonces vemos que poner un 0 en la A lo vamos a hacer simplemente poniendo un 0 en el registro S0. De esta forma estamos desincronizando la variable A con el registro, es decir, la variable y el registro son cosas distintas. Lo que pasa es que estamos usando temporalmente el registro S0 para mantener el valor que debería tener la variable A. A continuación vamos a hacer lo propio con el registro S1 y la variable Z. Es decir, si tenemos que poner un 1 en la variable Z, vamos a copiarlo en el registro simplemente, y bueno, ahora la variable Z y el registro no tendrán el mismo valor, pero al final de todo vamos a arreglar esta cuestión. Después entramos en el cuerpo del bucle y con la primera sentencia fijémonos en que ahí teníamos dos cargas y un almacenamiento. Simplemente usando registros hacemos una suma y no tenemos que hacer ni cargas ni almacenamientos ni previos ni posteriores. La otra, z igual a z más 1, pues sucede exactamente igual. Simplemente sumando 1 al registro S1 lo tenemos resuelto. Y después, para evaluar la condición, pues simplemente cargamos un 10 sobre el registro T0 y comprobamos si S1, que hace las veces de la variable z, contiene un valor distinto a T0, que tiene un 10. Si son distintos, continuamos dentro del bucle y si no, salimos del mismo. Al final del todo, por supuesto, tenemos que conseguir que las variables tengan los valores que les corresponden. Para ello tenemos que sincronizarlas con los registros, es decir, almacenar el contenido de S0 sobre la variable A y el contenido de S1 sobre la variable Z. De esta manera ya sí tenemos las variables A y Z con el valor que les corresponde. Vamos a ver qué es lo que nos hemos ahorrado con esta optimización. Con esta optimización hemos evitado un almacenamiento, aunque en realidad hemos tenido que hacer una operación equivalente. Es más sencilla, pero bueno, no hemos ahorrado realmente ninguna instrucción, sino que hemos cambiado una por otra. En el segundo caso nos hemos ahorrado el almacenamiento de S1 sobre Z, porque solo hemos cargado un 1 en el registro S1. En la sentencia de asignación A igual a más Z nos hemos ahorrado las dos cargas y el almacenamiento final, y simplemente hemos hecho una suma. En la siguiente sentencia de incremento de Z nos hemos ahorrado la carga inicial y el almacenamiento final. Y en la evaluación de la condición nos hemos ahorrado también la carga de S1. Por contra, hemos
aumentado por el final el número de instrucciones porque hemos tenido que hacer la sincronización, pero si nos damos cuenta, en la parte de la izquierda, sin contar lo que es la asignación de igual a 0 que hemos sustituido por una sentencia también, nos hemos ahorrado una y otras 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas, 7 operaciones, y hemos incluido 2 nuevas, con lo cual hemos tenido ahí una ganancia importante. Además, las operaciones que están dentro del bucle se ejecutan muchas veces, por tanto no son 2 y una 3 y una 4 y una 5 y una 6, sino que son muchas más, son 6 por cada iteración. Hemos reducido el número de instrucciones ejecutadas de una forma drástica y hemos conseguido que la versión optimizada sea mucho más rápida que la versión original. Como hemos visto, la asignación de registros a variables es una optimización que produce un incremento muy notable en el rendimiento de los programas. Sin embargo, a lo largo de los años se han desarrollado otras muchas técnicas de optimización, algunas de las cuales son aplicables en este fragmento tan pequeño de código. La primera de ellas es bastante fácil de ver. Cuando estamos haciendo la evaluación de la condición, en todas las iteraciones cargamos un 10 en el registro T0 y este valor que cargamos en el registro T0 se queda ahí durante toda la ejecución del bucle sin modificarse. Es decir, cuando entramos en la primera iteración ponemos un 10 en el registro T0 al evaluar la condición y después comparamos. En la siguiente iteración volvemos a poner el mismo 10 sin haber mediado una modificación del contenido de T0 por el camino y volvemos a comparar, y así sucesivamente. Estamos constantemente metiendo 10 en el registro T0 y no modificamos ese 10 en ningún momento. Por tanto, esta operación de carga de la constante sobre T0 podemos cambiarla de sitio y podemos sacarla fuera del bucle. Si la ponemos aquí fuera, solo se ejecutará una vez y entonces dentro del cuerpo del bucle ya tenemos solo 3 operaciones, que son la suma de ese 0 con ese 1, la suma de ese 1 con 1 y la comparación de ese 1 con 10. Esta optimización se denomina movimiento de código y consiste en sacar del cuerpo de un bucle código que podría estar fuera porque siempre está produciendo el mismo resultado. Otra optimización posible está en lo que es la gestión de las variables que estamos utilizando. Este código lo que pretende es calcular la suma de los números enteros de 1 a 9 y el resultado lo ponemos en la variable a con esta línea de aquí, con este almacenamiento. La variable z la hemos utilizado como auxiliar para contar las iteraciones en el bucle, pero en realidad el contenido de z es un tanto irrelevante si no utilizamos esa variable z con posterioridad. Entonces podemos eliminar este almacenamiento porque z no nos sirve para nada. Z es un auxiliar. Entonces los auxiliares podemos borrar o podemos obviar su valor final. Lo que nos interesa es el valor que nos piden, que lo almacenamos en A. El valor de z no es interesante. Entonces si eliminamos ese almacenamiento tenemos una operación menos, que en realidad son 2 instrucciones de máquina que ejecutar. Esta optimización se denomina eliminación de almacenamientos muertos y consiste en precisamente eliminar los almacenamientos de variables que ya no se vuelven a utilizar con posterioridad.